Buenos días, comunidad. Yo soy Sadia Herrera y estoy en el capítulo número 2 de esta serie de videos de cuidados, poda y reproducción de estas bellas plantas coronas de Cristo, que seguramente usted tiene muchas en su casa, y si es así y sabe cómo cuidarlas, cómo hace que tenga mayor floración, déjenme un comentario, porque siempre los comentarios enriquecen a la comunidad, y acá en nuestra comunidad tenemos muchas personas que saben muchísimo de plantas y siempre están felices de compartir con todos los demás. Y en este capítulo número 2 vamos a estar viendo la reproducción de la corona de Cristo. Y hoy les voy a enseñar dos maneras de reproducir estas bellas plantas. La primera va a ser a través de sus hijos. Le voy a acercar para que usted vea en esta parte de la planta. Esta es ya he hecho el video antes de poda. Si no lo ha visto, voy a dejar un link acá arriba, en la pestañita que sale acá, para que usted vaya viendo el paso a paso. Esta ya la podamos de una planta central, pero de aquí vamos a ver dos tipos de reproducción. Por una planta nueva, si usted se fija acá, este fue un tallito de una flor, así como fue estas también fueron flores, y ya ha generado nuevos hijos que son exactamente igual a la planta anterior. Entonces, la primera manera de reproducirla va a ser a través de estos hijitos. Aquí, si se fija, hay dos, y por acá hay otro más pequeñito, y acá hay otro. ¿Ven esta bolita de acá? Ya esto es el tallito de la nueva planta. Entonces, lo que vamos a hacer, primeramente, recolectar estos hijitos. Lo vamos a quitar con mucho cuidado, porque esta planta tiene, pues, como ya la conocen, tienen muchos espinos. Entonces, vamos a quitarla con mucho cuidado. Y la vamos a quitar desde la base. Me voy a ayudar con un cúter, porque sí pensé que iba a estar más sencillo. Traten con mucho cuidado de no lastimar el tallo original de la planta, y nada más separar así las dos nuevas plantitas. Estas son las que vamos a plantar. Las voy a retirar todas, porque también vamos a usar esta rama para la segunda manera de reproducirla. Voy a ir cortando. Recuerden siempre el instrumento que esté esterilizado. Aquí ya tenemos todos los nuevos hijitos. Aquí son dos. Y a ver si tiene alguno más. Ya no, por ahora no tiene más hijitos. Lo que sí tiene son nuevos brotes de nuevas ramas, que esas las vamos a dejar. Para sembrar estos hijitos, vamos a quitarle todo el follaje. Tengan cuidado, porque esta plantita desprende un líquido que es bastante tóxico. Entonces, nada más, tengan cuidado, no acercárselo a la cara, a los ojos. Quitamos las hojitas de las otras, nada más para dejarla así y que no sufra nuestra plantita de deshidratación. Y esta la vamos a dejar acá. Voy a utilizar estos dos como ejemplo. Vean la nueva plantita acá y acá. Y la otra planta, la rama, igual lo que vamos a proceder es a quitarle la mayor cantidad de hojas. No es necesario quitarles todas, solamente vamos a quitarle las hojas más grandes, porque para evitar la deshidratación
de nuestra plantita. Vean qué bonitas flores. Se las voy a dejar. Al rato, cuando se empiecen a secar, se las retiraré, pero ahora para lo que es el video, se las voy a dejar para que luzca bonita y vean cómo le hago. En todos los cortecitos que le hice a la planta, le voy a poner canela para que haga el efecto de cicatrizante natural. Usted también le pudiera poner fungicida. Hay un fungicida que es preventivo, se llama Previcur, y también daría el mismo efecto. Muy bien, ahora para la siembra. Voy a usar un solo maceterito, ahora sí. Como bien saben, tengo temas de espacio, entonces voy a sembrar acá todo junto y lo que voy a hacer es que sea desde la base una planta muy frondosa, llena de ramas y por ende llena de flores. Entonces, lo que vamos a hacer es, en un sustrato muy bien abonado, es importante que tenga hojas secas, cáscara de huevo para que le genere calcio al sustrato. Y en fin, voy a dejar acá arriba un link de mi sustrato para suculentas, rosas del desierto, corona de Cristo. Funciona igual para todas estas plantas. Ya he hecho video antes, no me voy muy a fondo con la explicación del sustrato porque usted puede ver ese video después. Dejo link acá. Y también voy a dejar un segundo video donde hablo de los fertilizantes naturales, lo que podemos ponerle a nuestras plantas para garantizar que tengan flores durante todo el año, que tengamos una planta colorida y llena de flores. Entonces dejo link acá también de este video de fertilizantes naturales. Dicho esto, voy a proceder a plantar nuestra plantita. Recomendación: la nueva planta tiene que tener entre 10 y 15 centímetros de largo mínimo. No puede ser una demasiado pequeña porque le cuesta más trabajo y es más fácil que se deshidrate. Cuando tenemos una rama bastante larga como esta, que aproximadamente tiene 20 o 25 centímetros, ya es una rama más consolidada, más fácil de que genere raíces y que pronto se vuelva una nueva plantita. Entonces, dicho esto, lo voy a plantar y la medida que debe bajar en el sustrato es mínimo de 7 centímetros. Ahora sí me voy a ayudar con el cúter también, aunque después lo lave, porque necesito que baje y que no se dañe nuestra rama. Y vamos a empujar lo que es el sustrato para que se quede fijo en su lugar. También acá voy a proceder a sembrar las otras plantitas. Como le digo, quiero un maceterito que esté lleno de flores y se conserve así todo el año. Y para eso, como les digo, es bien importante el sustrato y el abono. Entonces, estas las voy a sembrar igual abajo, pero sí voy a dejar, como están muy pequeñitas, vio usted que era chiquitita así, voy a dejar apenitas 1 centímetro fuera del sustrato. Todo lo demás lo voy a meter al sustrato para que ella tenga donde generar nuevas raíces y crecer. Entonces, ¿cómo va a ser el riego en esta siembra de esquejes? Bueno, el riego me voy a esperar 10 días. 10 días no va a recibir riegos porque no quiero que en ese corte
que aunque bien ya está sano y ya le puse cicatrizante, no quiero que en ese corte reciba humedad y se me pudra. Entonces, durante 10 días no voy a regarla absolutamente nada, ni por arriba, ni por abajo, ni nada. También voy a colocarla durante 15 días a la sombra. No quiero que esta plantita se deshidrate. Como no tiene raíces para jalar alimentos y agua, ella tiene la posibilidad de deshidratarse. Entonces la dejo 15 días a la sombra para que ella le dé tiempo a ir generando sus raicitas. Y luego al mes voy a empezar a introducir un poquito al sol, muy leve, una media sombra, puede estar debajo de alguna otra planta que apenitas reciba algunos rayitos del sol en algún momento del día, pero la idea es que ella no reciba un sol abundante todavía al mes. Ya después que pasen de mes y medio a 2 meses, ya ella puede ser incorporada totalmente al sol, aunque sea quizás no al sol más fuerte o durante todas las horas del día, pero sí ir recibiendo mayor cantidad de sol para que eso también la ayude en generar sus raíces, generar nuevas ramas y sobre todo generar muchísimas flores, que es lo que finalmente buscamos. Entonces, espero no haber olvidado ningún detalle, ningún tema. Si fue así, pregúnteme, déjeme un comentario y dígame qué requiere y con muchísimo gusto estaré dando respuesta. De este me falta el capítulo número 3, que estaremos hablando de trasplantes y otros cuidados para tener mayor floración durante todo el año en nuestras plantitas. Yo le dejo de este lado una bolita para suscribirse a mi canal y de este otro lado le dejo la serie completa de las coronas de Cristo y sus reproducción y cuidados. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera.